Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que se encarga de analizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pueden escucharnos 2 veces a la semana, el martes en la noche o el miércoles en la mañana y el sábado con el desayuno saturnino. Pero hoy nos sentimos en deuda, que les debemos y no nos gusta andar con esta sensación, por lo que le sumamos al episodio recientemente publicado en el que hablamos de los menesteres colombianos y que ya pueden escuchar en nuestras plataformas, este especial donde abordaremos la agenda internacional, que ha estado muy movida en estos primeros meses del año. Son 4 países sobre los que vamos a conversar en este episodio: Ucrania y la guerra con Rusia, Nicaragua, que libera y exilia, El Salvador, que aprisiona, y Perú, que reprime. Detrás de cada uno de estos temas hay mucha tela que cortar, así que arranquemos de una vez. Mi nombre es Juan Pablo Conto y les doy la bienvenida a este especial internacional de Capital Político. Arranquemos por Nicaragua. Recientemente el país centroamericano fue noticia por la decisión de su presidente Daniel Ortega de liberar a 222 presos políticos, pero a quienes les fue retirada su ciudadanía para ser enviados a Estados Unidos. El tema es muy delicado y hace parte ya de un historial de abuso de derechos humanos por parte del gobierno Ortega, personaje que ocupa este puesto desde el 10 de enero de 2007. Para hablar de esto estamos con María Pía Alvira, oficial senior de programas en Civil Rights Defenders, una organización no gubernamental internacional con sede en Estocolmo que trabaja en derechos humanos, en especial atención a los derechos civiles y políticos, y que hace presencia en 4 continentes. María Pía, ¿cómo está? Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Por acá todo bien. Bueno, pues bienvenida a Capital Político, y quisiera arrancar preguntándole ¿cómo caracterizaríamos la situación de derechos humanos en Nicaragua en este momento? Bueno, qué buena pregunta. Realmente la situación en Nicaragua en este momento es crítica. Varios de los índices de democracia o de libertad o que miden como la situación de derechos humanos han definido que Nicaragua es un país con un espacio cerrado, un espacio donde en este momento no hay ningún tipo de libertades políticas ni civiles, y que eso pues también se ve reflejado en la garantía de todos los otros derechos. Entonces, no más lo que pasó hace un par de semanas al quitarle la ciudadanía a más de 300 personas, es una muestra de esto. El hecho de que le hayan quitado la ciudadanía a estas personas, no solamente analizándolo a través del debido proceso, sino el hecho como tal, es algo que muy pocas veces en la historia del mundo se ha visto. El nivel de arbitrariedad que se está dando en Nicaragua es supremamente alto. Y lo más preocupante de todo es la impunidad, porque al sistema dictatorial tener el control de todas las ramas, pues no hay un canal interno por donde se pueda suplir, digamos, el derecho a la justicia. Entonces, y además las pocas herramientas internacionales a las que está Nicaragua adherida, pues hacen también que sea muy, muy, muy difícil para las personas acceder a la justicia. Sin embargo, quería contarte, aprovechar el día de hoy, porque hoy es un día bien especial, porque en el año pasado se hizo, las Naciones Unidas aprobó la creación de un grupo de expertos para analizar la situación de derechos humanos en Nicaragua. Y hoy todavía no tenemos el informe, digamos, en nuestras manos. Hasta el 6 de marzo va a ser público, pero hoy ese grupo de expertos de Naciones Unidas filtró, digamos, un poco la información de lo que va a salir en ese informe, y define que en Nicaragua se han estado cometiendo desde hace 4 años crímenes de lesa humanidad, y también demuestra que se han dado, digamos, que tiene todas las pruebas para demostrar que se han dado varias ejecuciones extrajudiciales, bastantes, de hecho. Bueno, ahí ya toca varios temas que quisiera que fuéramos como desglosando. Arranquemos
un poco bueno, Nicaragua lleva un montón de tiempo ocupando ya, exacto, varios años ocupando la agenda, pues, de las noticias, con noticias muy desafortunadas, pero ¿qué fue lo que sucedió con esto de los presos políticos y el destierro que vivieron recientemente, Juancho? Denos un poco el contexto de este caso. Bueno, estas 222 personas son personas que hacían parte de la lista de presos políticos. Son personas, algunas personas estaban desde el 2018 presas, pero digamos del 2018 acá es que se habían venido deteniendo a la mayoría de estas personas a través de unos juicios supremamente arbitrarios. Se habían creado hace un par de años una serie de leyes que estaban ayudando a que el sistema judicial criminalizara el activismo, la oposición, la defensa de derechos humanos. Entonces, llevaban, bueno, diferente cantidad de tiempo estas personas presas, pero todas con la misma característica de que eran presos políticos y que había un llamado internacional muy grande a la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Resulta que entonces hay dos versiones, ¿no? Como todo en la vida hay muchas versiones. La versión, digamos, del gobierno nicaragüense es básicamente estas personas por ser opositoras, por ser activistas, defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas, para ellos simplemente todo es blanco y negro. Entonces todas estas personas eran pagadas por la CIA. Entonces el discurso más o menos es ya que ellos pues están pagados por la CIA, ellos hacen parte, es más de Estados Unidos que de Nicaragua, pues los vamos a mandar para allá. No queremos más gente que nos afecte la paz y la tranquilidad y la seguridad nacional, porque son unos infiltrados, imperialistas y bueno, todo el discurso, digamos, anti-yanqui extremo que te puedas imaginar. Y Ortega en su presentación de como el día después de este destierro, lo que dice por medios oficiales, una interlocución por televisión que saca, es diciendo Rosario Murillo, que es su esposa, que es actualmente la vicepresidenta, fue quien tomó la iniciativa y quien con este discurso llama a Estados Unidos y le ofrece la entrega a todas estas personas. Y Estados Unidos, pues por supuesto, es un país que también podemos cuestionarle muchas cosas, pero que ha estado pues exigiendo y pidiendo la liberación de estos presos. Entonces ellos dicen listo de una y gestionan toda la logística. No es la primera vez que había un intento de entregar presos políticos a Estados Unidos, pero es la primera vez que, digamos, que se ejecuta y que se da. Entonces, pues la versión, digamos, del gobierno nicaragüense es que esta gente la mandaron a su casa, la devolvieron, porque allá es donde están bien, porque allá es donde, digamos, están todos sus intereses políticos y en Nicaragua pues no estaban generando ningún bien, ninguna estabilidad, ninguna tranquilidad para los principios revolucionarios sandinistas. Entonces, esa es como una versión. Ahora, si tú lo ves en cuanto a derecho, en cuanto a derechos humanos, pues realmente es lo que tú decías, ¿no? Es un destierro, es un exilio forzoso, es una violación a todos los derechos que se te ocurran a nivel internacional, sobre todo pues al derecho internacional de los derechos humanos, porque pues uno de los de las bases es que todas las personas tenemos derecho a tener una nacionalidad, una ciudadanía, y eso se da pues por el hecho de haber nacido en ese país, sobre todo pues en un país como Nicaragua. Obviamente hay muchas personas que dicen la ciudadanía, la nacionalidad se lleva en el corazón y por más que me hayan quitado y me hayan sacado de mi tierra, pues yo voy a seguir siendo nicaragüense por siempre. Pero esto tiene unas implicaciones para la cotidianidad de las personas muy fuerte. Hoy en día ya hay personas que han intentado sus familiares sacar registros de nacimiento en Nicaragua, de estas personas que ya no están allá. Están borrados del sistema. Están, ya por ejemplo, a los estudiantes les había pasado, los estudiantes del 2018, que fueron una masa muy grande y que muchos ahorita salieron en este exilio forzoso, muchos en el 2018 habían caído presos, estaban presos ahorita. En ese momento les habían borrado
su historia estudiantil. Entonces ellos estaban estudiando medicina y los echaban de las universidades por haber participado en las manifestaciones y iban a pedir sus certificados para poder entrar a otra universidad y no había certificados de que había pasado 1, 2, 3, 5 semestres. Pero esto es mucho más grave porque es que si tú no tienes ni siquiera un documento de identidad, si tú no puedes regresar a tu país, estás en un limbo. Y eso es muy complicado porque la forma en la que esta sociedad está estructurada es que sin un documento de identidad tú no tienes acceso a ningún otro derecho. Quería como igual preguntar si hay algo detrás de esta determinación de Daniel Ortega, como tanto la liberación como el mandar a los presos políticos a Estados Unidos, porque en algunos medios se habló de quizás de algún tipo de negociación que pudo existir por la preocupación y la exigencia que había de la liberación de estas personas, si hubo algún tipo de negociación en ese sentido frente a las represalias que hay encima de varios personajes del gobierno pues, de Daniel Ortega. Pues Ortega fue muy claro en decir que no había negociación. En esa intervención que hizo, él dijo que no había habido ninguna negociación y en cambio Estados Unidos también dice recibimos la llamada y nosotros felices. Eso es lo que cuentan oficialmente. Por supuesto, por debajo debe haber muchas cosas. Por un lado pueden estar esos intereses de Ortega acercarse un poco más a Estados Unidos, de congraciarse. Quizás si hubiera simplemente sacado a la gente de Nicaragua, nadie debería ser forzado al exilio, pero es un gran alivio, ¿no? Que estas personas ya no estén dentro de unos centros penitenciarios donde había torturas, etcétera, donde no podían ver a sus familias, donde eran unas condiciones muy difíciles. Pero realmente la segunda acción de quitarle la ciudadanía a estas personas y después de sacar otra lista de otras personas que también les quitó la ciudadanía, ha hecho una reacción internacional que quizás ellos no calcularon tan bien, porque incluso gobiernos que podrían haber estado un poco más cercanos a la posición o a los ideales políticos de Ortega, pues han salido a rechazar ese acto que es, pues como te decía, muy pocas veces, muy pocos dictadores, o sea, creo que Franco, Pinochet, y eran como de a 5 personas, no de a 300. Entonces es un tema muy sistemático, muy grave, que también deja unos precedentes para otros dictadores muy complejos. Y siento que no les salió muy bien. Entonces quizás tendrían la intención de poderse acercar y de poder tener alguna suerte de relación que quitara algunas sanciones o crear nuevas sanciones contra funcionarios de este régimen, pero no, o sea, claramente el siguiente paso acabó con todo. Ya tocaba un poco el tema en la información que nos ha ido dando, pero ¿cuál ha sido el accionar de la comunidad internacional frente a la situación en Nicaragua? Y según eso, ¿cuál es el presente diplomático de Ortega en la región? Bueno, pues es muy interesante porque si se fijan, los primeros países que han salido a rechazar y que han tenido posiciones más contundentes de solidaridad hacia estas personas que ahora están apátridas, han sido países que, como te decía hace un rato, puede que fueran en principio o en el imaginario mucho más cercanos a esos ideales, digamos, de izquierda de Ortega o que subieron a Ortega en algún momento al poder. Chile, Argentina, Colombia han puesto como una posición muy interesante al rechazar enfáticamente esta acción de quitarles la ciudadanía y han abierto sus puertas a estas 300 personas, que es también algo sin precedentes. No solamente en la región, sino a nivel internacional, pues actualmente Ortega está muy solo, con un grupo de países muy pequeño que es quien lo mantiene, digamos, con relaciones a nivel internacional. ¿Y quiénes son esas? Es Rusia, es Irán, es Venezuela, Arabia Saudita. Es como por ahí países que, digamos, también tienen un historial de graves violaciones de derechos humanos y que en el presente también están jugando más desde el lado del victimario. ¿Qué posibilidad de cambio hay en la situación en Nicaragua? Porque a veces se siente que en el momento no hay una solución posible, o que hace sentir que es como un nudo gordiano. Es muy complejo porque esta situación de estas últimas semanas ha hecho que una nueva ola migratoria se esté dando en Nicaragua.
La pérdida de esta ciudadanía lo que contrae además es que, por ejemplo, la gente pierde sus bienes. Entonces, las personas que tenían una casa, que tenían una hipoteca de 20 años, las personas empresarios, los campesinos que salieron en esta lista, porque es que el movimiento campesino en Nicaragua es muy fuerte, muy grande de oposición. Todos están perdiendo ahorita sus tierras y eso es un golpe muy fuerte. Entonces, ¿qué va a permitir el cambio? Realmente no lo sé. Ojalá lo supiera y pudiésemos dar esa vuelta y que todo fuera mejor. Pero lo que sí es claro es que la sociedad civil nicaragüense organizada y sigue fuerte. Y que a pesar de que están recibiendo estos golpes tan duros en lo personal, siguen empeñados en defender los derechos humanos y en que su país tenga justicia y tenga democracia. Es muy difícil como entender por dónde va a ser el quiebre, cuándo va a ser el quiebre, pero lo que sí es, creo que el secreto de todo este asunto es que la sociedad civil continúe fuerte. No es fácil, obviamente hay muchos quiebres, hay muchas formas de ver cuál debería ser la ruta, pero sabes, eso también hace parte de lo que es una democracia. Una democracia no todo el mundo está pensando que es el mismo camino el que hay que seguir, es el respeto a la diversidad. Y creo que ahí la sociedad civil organizada, que ya básicamente no existe en Nicaragua y los pocos que están en Nicaragua están absolutamente escondidos, necesita darse esas discusiones que ahorita van a traer como siento que en los próximos meses vamos a ver como una nueva inyección de energía ahí, de apuestas, porque todas estas personas que estaban presas ahorita están como digiriendo, ¿no? Saliendo de esta situación tan difícil que estaban viviendo en estas cárceles, pero ya muchos se han expresado y han dicho, bueno, yo aquí sigo en mi lucha y están como intentando entender por dónde la quieren hacer. Y creo que eso es lo más bonito y lo más interesante que desde las organizaciones internacionales podemos hacer y es darle su tiempo y apostarle a lo que ellos le apuestan, más que nosotros traer soluciones. Ok, ya vamos a profundizar un poco en eso que se puede hacer, pero quisiera que ahondáramos en cómo interpreta el tratamiento diplomático que Colombia le ha dado a esta situación puntual, pero pues además como el camino que está teniendo en su relación con Nicaragua. Bueno, pues nosotros saludamos la posición que ha tomado Colombia, como la posición que ha tomado incluso Petro como persona, la posición que han tomado gobiernos como el chileno, como el argentino. Por ejemplo, el mexicano ha sido una posición muy particular porque han salido funcionarios a ofrecer algunas ciudadanías, algunas personas como muy famosas, muy reconocidas nicaragüenses, pero AMLO, cuando le han preguntado de frente sobre el tema, cambia de tema. En cambio, Petro no. Petro lo ha hablado de frente y ha hecho digamos que ha tenido sobre todo el último comunicado, pues han sido comunicado muy fuerte y muy interesante. Y creo que ahí lo importante es que se logre entender y se logre cada vez posicionar más que aquí no es un tema político. Por supuesto, hay mucha política por medio, pero aquí el centro es la garantía de derechos que cualquier gobierno debería tener. Entonces, la posición del gobierno colombiano en la medida en la que logre enfocar este respeto por el Estado de Derecho, este respeto por los derechos de la población nicaragüense, pues es algo supremamente interesante y valioso que da un giro junto con las posiciones de los otros países frente a lo que los gobiernos, digamos, anteriormente decían, porque hasta hace muy poco nadie rechazaba lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Ahora sí, profundicemos un poco. ¿Qué se puede hacer y cómo se puede hacer sin llegar como a alterar el orden regional? Sí, yo insisto en lo que te decía hace un rato de centrar la discusión en los derechos humanos, de centrar la discusión en el respeto por un Estado de Derecho, o en un caso como el nicaragüense, quizás la construcción, reinvención de un Estado de Derecho, porque no existe nada ahí. Pero creo que ahí es donde debería estar, digamos, el rol de la región y el rol de los líderes en latinoamericanos. Es en
no solamente de puertas hacia afuera, sino de puertas hacia adentro, ser congruentes y centrar sus políticas en la garantía, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Entonces, si los gobiernos se enfocan en generar este tipo de políticas y generar este tipo de estrategias para también sancionar cada vez que hay este tipo de violaciones y no trabajar desde un doble rasero donde a algunos los critico, a algunos no los critico, sino que el estándar y el centro, el foco de la discusión sean los derechos humanos, creo que es algo muy, muy, muy valioso que desde Latinoamérica y en general desde la comunidad internacional se puede hacer y que no solamente va a reflejar en la situación de Nicaragua, sino en la situación de todos los países. María, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. Espero que volvamos a conversar y con un panorama más amable del que se vive actualmente en Nicaragua, por decirlo de alguna manera. Claro que sí, Juan Pablo. Mucho gusto y cuando quieras aquí estamos a la orden. Vamos ahora con El Salvador, donde el gobierno recientemente trasladó a 2.000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas. Amnistía Internacional expresó su preocupación por esta nueva y gigante cárcel, pues podría significar la continuidad y el escalamiento de los abusos de los que ha sido acusado el gobierno de Bukele. Recordemos que las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias. Mientras tanto, las autoridades explican el traslado diciendo que hace parte del plan de control territorial que ha llevado a la caída de homicidios, que según las cifras oficiales fueron de 496 en 2022, un 57% menos que en 2021. Ahora, a su vez, por estos días salió una acusación de la Fiscalía de Nueva York contra 13 líderes de la Mara Salvatrucha, en la que se señala además a dos altos funcionarios del gobierno del presidente salvadoreño de haber negociado con ese grupo criminal y haber acordado una reducción de homicidios a cambio de beneficios entre 2019 y 2021. Para intentar darle sentido a esta mano de ires y venires, nos encontramos con Mauricio Jaramillo Jacil, profesor de la Universidad del Rosario, doctorado en Ciencias Políticas y máster en Geopolítica y en Relaciones Internacionales. Mauricio, bienvenido nuevamente a Capital Político. Un saludo, Juan Pablo, y muchas gracias por la gentil invitación. Mauricio, arranquemos por el principio. ¿Cómo ha sido esa relación entre la carrera política de Bukele y su tratamiento de las maras? Bueno, Bukele es un animal político extraño. Tal vez sea, creo yo, el presidente más joven que ha tenido El Salvador en toda su historia. Viene del fracaso, si se quiere, en materia de seguridad de los dos principales partidos tradicionales, Arena y los políticos de la antigua guerrilla, del Frente Farabundo Martí, Sánchez Serén y Mauricio Funes. Entonces, con Bukele tenemos el ascenso de un líder, si se quiere, distinto, que rompe el molde de los políticos salvadoreños por su juventud, por su antiestablecimiento. Viene de la política local, pero digamos que no está emparentado con ninguno de los grandes partidos tradicionales. Se vuelve famoso no solamente por el tema de seguridad, sino porque es de los primeros que dicen que gobierna por Twitter. Tiene una actividad maratónica en las redes sociales, se toma selfies en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y en el caso de las maras, pues logró a un costo altísimo en materia de derechos humanos reducir las tasas de homicidio en más del 50%, lograr que El Salvador pasara días sin registro de homicidios y pues sobre esa efectividad ha basado un poco su figura. Quería preguntarle por qué en este momento hay tanto temor por parte de los defensores de derechos humanos, incluso para hablar y denunciar lo que está sucediendo en el país centroamericano y qué es lo que está de hecho sucediendo en materia de derechos humanos en el país centroamericano. Bueno, yo creo que hay como tres razones. La primera es, no se nos olvide que Nayib Bukele tiene unos índices de aprobación superlativos, 92%. Entonces estamos hablando de que eso es como un bulldozer que arrasa con todo y nadie se le quiere meter en la mitad. Entonces cualquier persona que asome críticas, pues obviamente se echa encima el peligroso estado de opinión. En segundo lugar, me parece que hay una inteligencia al servicio del Estado. Se habla de que con este software Pegasus israelí se han hecho seguimientos a periodistas y miembros de la oposición. Entonces
básicamente los tienen vigilados y esto hace que sea muy difícil. Y obviamente hay un sistema de cooptación, ¿no? Cooptación de jueces, de periodistas, de políticos, de influenciadores. Entonces esto ha debilitado enormemente a la oposición y a cualquier persona que de pronto alce su voz, pues me parece que es muy fácil montarle un proceso judicial que sea juzgada, que sea callada, que sea cancelada, que sea aislada. Entonces me parece que en medio de ese miedo es muy difícil que surjan las denuncias. Perfecto. Y relacionado con esta materia de derechos humanos, Mauricio, ¿qué puede contarnos un poco de este proyecto de la megacárcel de El Salvador y sobre las preocupaciones que esta levanta? Bueno, entonces pues aquí lo primero es hablar que Bukele le declaró la guerra a las pandillas, a las llamadas maras. Las maras son estos migrantes cuyo integración en el sur de Estados Unidos fracasó. Estados Unidos terminó expulsando y cuando llegaron empezaron su actividad en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, dejando en El Salvador pues una estela de homicidios, de hurtos, de inseguridad generalizada. Y en esta guerra, pues básicamente lo que ha habido es una militarización de las ciudades, una operación, una ofensiva a brazo partido. Y en medio de esta ofensiva, pues Bukele ha anunciado la construcción de una mega cárcel, una cárcel para 40.000 presos, en la que pues ya fueron enviados los primeros 2.000 en imágenes. Creo que, no sé, yo creo que ustedes, la gente que nos está oyendo, las habrá visto, estas imágenes de los presos, la manera en que eran trasladados, cómo están hacinados. Entonces se ha generado un gran debate acerca de si por la gravedad de los crímenes cometidos por estas personas, pues se justifica estas agresiones, estas violaciones a los derechos humanos, o si bien esto es básicamente lo que ellos merecen por la gravedad de las conductas en las que incurrieron. Y aunque ya mencionaba que la favorabilidad pues, de Bukele es enorme, por me hecho que explica esa favorabilidad, porque no sea un debate, digamos, alrededor de los costos de las acciones de Bukele y se mantiene tan firme su favorabilidad y su percepción frente de cara pues, a sus electores. Es difícil saberlo, bueno, y es complicado también hacer comparaciones, pero para que la gente entienda un poco, se parece mucho a la popularidad superlativa que en su momento tuvo Uribe en Colombia o Fujimori en el Perú, en la medida en que iban derrotando un enemigo que parecía imposible de derrotar. No sé si la gente se alcance a recordar, pero cuando Fujimori mostró, por ejemplo, a Abimael Guzmán en una reja enorme, con un traje de rayas. Eso disparó su popularidad porque por primera vez los peruanos sentían que había un Estado que estaba haciendo algo por ellos, algo similar a acordémonos acá, operativos espectaculares contra la guerrilla y que obviamente eran violatorias muchas veces del derecho internacional humanitario de los derechos humanos. Nosotros bombardeamos Ecuador, por ejemplo, utilizamos símbolos de la Cruz Roja, contrario a lo que dice el derecho internacional humanitario. Aquí tuvimos un guerrillero que llegó con la mano de otro, de Iván Ríos, para recibir una recompensa. Y en medio de eso, lo que se genera es una sensación de que por fin el Estado está recuperando un terreno, que el Estado estaba derrotado y está volviendo. Entonces me parece que esa idea de efectividad, Juan Pablo, de por fin somos un país seguro después de estar sometidos a esta criminalidad, es lo que explica también un trabajo de redes, trabajo de comunicación, un trabajo de imagen en la que se ve a un presidente presente maratónicamente en todos los aspectos de la vida, joven, dispuesto a hablar, derrotando además lo que la gente entiende que es esta idea de corrección política, por ejemplo, cuando habla de los derechos humanos. Eso es muy atractivo, es muy peligroso, pero es muy atractivo. Entonces me parece que hoy hay tanta corrección política o tanto hastío acerca de la, entre comillas, corrección política que obviamente alguien con este discurso como Trump, como Bolsonaro, como aquí Rodolfo Hernández, pues es capaz de conseguir unos niveles de atracción muy, muy rápidos y eso creo que es lo que explica un poco esta popularidad. ¿Y cree que en el tiempo esta popularidad se mantendrá, llegará a ponerse estos debates en términos del costo sobre la mesa o que, pues jugando un poco a futurología, qué cree que suceda en ese sentido? En América Latina, la evidencia empírica demuestra que mantener unos niveles de aprobación tan altos es difícil. Ahora, en el caso de Bukele, yo pensaría que los va a mantener, no en el 90%, pero seguramente sí va a estar por encima del 60%. Y lo digo es porque cuando uno ve la reacción de los políticos salvadoreños a las críticas desde afuera, cuando uno ve, por ejemplo, la manera en que en terceros estados el paradigma Bukele empieza a ser atractivo. Hablamos, por ejemplo, de Colombia como un sector de la derecha ve en Bukele una especie de líder a imitar. Cuando uno ve, Juan Pablo, por ejemplo, el drama que está viviendo Ecuador, que no era un país acostumbrado a la inseguridad, y hoy los niveles en Guayas, en la provincia, son preocupantes. Cuando uno ve Honduras, la misma Venezuela, Brasil,
que son todos casos donde pues la inseguridad campea. Entonces yo la verdad creo que lo de Bukele se va a mantener y lo más grave, me parece a mí, va a ser un fenómeno extendible a otros casos de América Latina. ¿Cuál fue exactamente la denuncia de la Fiscalía de Nueva York contra dos altos funcionarios del gobierno de Bukele y qué implicaciones o tendría esto implicaciones frente al discurso de éxito que maneja el presidente? Pues ahí se habla de un pacto con las maras por debajo de la mesa, se habla de negociaciones con organizaciones ilícitas. Yo creo que aquí hay que diferenciar básicamente la ilegalidad de la ilegitimidad y la legitimidad de la popularidad. Yo creo que esto, es decir, puede que haya acusaciones. No sería la primera vez, además, que en América Central altos funcionarios les apunte las autoridades estadounidenses. Lo vemos, por ejemplo, actualmente con la Fiscalía guatemalteca tan puesta en tela de juicio, pero pues ahí está. Entonces me parece que acá hay un caso similar y yo creo que va a ser muy difícil deslegitimar a Bukele, sobre todo a partir de procesos judiciales. Eso la gente se termina comiendo el cuento de que hay una conspiración internacional en la que se utiliza el derecho en contra de Bukele por querer hacer las cosas bien, que es un poco la reacción que han tenido sus seguidores, incluso los seguidores. Cuando hablo de seguidores de Bukele, no solamente me refiero a los salvadoreños, sino a los seguidores en general en América Latina. Entonces, yo hoy creo que Estados Unidos no tiene esa capacidad para deslegitimar a un presidente, a un gobernante, lo que sea. Entonces, pensaría que por ahí eso no va a ocurrir. Y por último, Mauricio, ¿qué podemos decir de la discusión entre Petro y Bukele, la que el presidente colombiano criticó pues, estas imágenes de la megacárcel, mientras que el salvadoreño le respondió que los resultados pesan más que la retórica? Bueno, ¿qué podemos decir de esta discusión y qué significa, además, en términos de las relaciones entre los países y ese posicionamiento geopolítico pues, de dos figuras, pues de una figura que ya es muy fuerte, una figura que se está intentando plantear muy fuerte en la región, pues? Bueno, eso tiene a mi juicio dos aristas. La primera es, Petro está en esta idea de posicionarse como un líder defensor de los derechos humanos en América Latina y un viraje. Se tiene que condenar, además a través de un mensaje formal a Nicaragua, incluso pedirle a la CPI que actúe, lo hace y más concreto. Bueno, entonces lo primero es eso, ¿no? Esta idea de los derechos humanos en la diplomacia colombiana, que es algo sorprendente porque no se pensaba que lo iba a hacer. Yo por lo menos pensaba que iba a aplicar el principio de no injerencia, no meterse en la política interna de los estados, ni derecha ni izquierda, pero bueno, creo que está siendo hasta cierto punto coherente. Y lo segundo, en cuanto a la polémica en sí, yo creo que aquí Bukele quiere ser un líder regional y Petro también. Y detrás del intercambio de trinos, lo que hay es eso. Petro no le está hablando ni a los colombianos ni a los salvadoreños, le está hablando a los latinoamericanos, igual que Bukele. Bukele no está saliendo ni en defensa de los salvadoreños, ni le está hablando a los salvadoreños. Lo que quieren aquí es, básicamente los dos creo que quieren ser líderes regionales. Petro me parece que es evidente por su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Comunidad Andina, lo que dijo en CELAC, lo que ha dicho con el Twitter, por ejemplo, cuando Boric pierde la elección para la constituyente y dice Petro, revivió Pinochet, cuando habla del Perú, cuando habla de Nicaragua, para mí es inocultable esa ambición y me parece que lo que vemos es el choque entre un liderazgo progresista que apunta, que apuesta por la justicia restaurativa, que eso también es muy polémico. Esta semana vimos un intercambio muy duro entre el ministro Osuna y el periodista Juan Lozano, porque hay muchos simplismos respecto a esta idea restaurativa, versus esta idea punitiva de la incorrección política, de que los derechos humanos son un discurso de la izquierda, etcétera. Entonces creo que en el fondo, Juan Pablo, acá hay una pugna importante, interesante, entre dos liderazgos que en el fondo representan un conservatismo de derecha y un progresismo de izquierda. Pues Mauricio, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político. Qué bueno que haya estado de nuevo con nosotros y esperamos pues que sigamos conversando sobre esta y pues otras situaciones que están aconteciendo dentro de la agenda internacional. Gracias a ustedes por la invitación y espero que se repita y a la gente que ojalá disfrute la charla. Seguimos con el caso peruano. Desde el 7 de diciembre de 2022, el presidente Castillo anunció en cadena nacional la disolución del Congreso, la conformación de un gobierno de emergencia y un toque de queda nocturno y un ejecutivo por decreto. Todo salió mal. La oposición lo rechazó y también gran parte del arco oficialista.
La vicepresidenta Dina Boluarte lo acusó de haber perpetrado un intento de golpe de Estado. El mandatario fue detenido bajo la acusación de rebelión. Cientos de manifestantes, algunos a favor y otros en contra del destituido presidente, se tomaron las calles de Lima y unas protestas que se fueron extendiendo por todo el país. La vicepresidenta Dina Boluarte pasó a ser la primera presidenta de Perú, primero con la intención de completar el mandato de Castillo hasta 2026, luego ante la presión de las protestas, con la idea, al menos en el discurso, de adelantar las elecciones. Para entender la situación peruana, vamos a hablar con Nelly Luna, cofundadora y editora general de Ojo Público, un medio dedicado a la investigación y uno de los principales referentes en esta labor en América Latina. Nelly, bienvenida a Capital Político, ¿cómo está? Hola Juan Pablo, ¿cómo están? Buenos días. Sí, lamentablemente lo que viene ocurriendo en Perú desde los hechos que has repasado en esta introducción solo han corroborado que el gobierno constitucionalmente está en el poder por sucesión, luego de la detención y destitución de Castillo por el intento de golpe de Estado, se ha aferrado a un tipo de poder de la mano de una represión bastante violenta por parte de la Policía Nacional y de los militares, ¿no? Perú está en estado de emergencia desde el año pasado, desde diciembre, y en este tiempo han muerto 50 personas de manera directa durante las protestas, varias de ellas menores de edad y varias de ellas ciudadanos incluso que no participaban en las protestas. Hay otras decenas más de personas que han muerto a consecuencia por el bloqueo de las carreteras y en la mayoría de las muertes que se han registrado están asociadas a disparos de proyectiles de armas de fuego, tanto de pistolas, que son de uso policial, así como de armas de guerra, que son utilizadas por militares. Listo, Nelly. Quisiera que fuéramos desglosando esto como por partes, que yo creo que aquí ya toca pues varios de los temas que yo creo que son muy relevantes de puntualizar acá. Primero, demos un poquito más de contexto desde diciembre de 2022, cómo podemos leer la situación política peruana, qué ha pasado con los diferentes actores o las diferentes fuerzas que están o que se están enfrentando o que están en las calles o que están jugando algún papel pues, dentro de esta crisis que vive el país. Sí, bueno, el actual gobierno es un gobierno que llegó al poder por las elecciones. La presidenta actual, Dina Boluarte, estuvo en la plancha presidencial de Pedro Castillo, entonces, y llegó al poder con una propuesta política de izquierda. Sin embargo, tras la destitución, los actores políticos que se han convertido en aliados de la antes vicepresidenta y actual presidenta son actores políticos más vinculados a la derecha conservadora. Y si bien es una presidenta democrática en el sentido de que ha tomado el poder por sucesión constitucional, gran parte de los aliados que tiene y gran parte del apoyo político que está recibiendo solo viene de un sector bastante reducido y con un pésimo apoyo en la población. Estamos hablando del Congreso de la República, que sí la apoya y que tiene el 90% de desaprobación, y las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Ella se ha aferrado mucho a este tipo de gobierno de manera represiva, pero el giro político es creo que lo que más llama la atención en este análisis, ¿no? De cómo alguien que llega en una plancha de izquierda termina gobernando con los sectores más conservadores del país. Y en ese sentido, entonces, ¿qué ha caracterizado el gobierno de Dina Boluarte y que dentro de todo este contexto, qué ha podido hacer, qué ha querido hacer, qué no ha podido hacer? ¿Cómo podemos caracterizar un poco lo que ha sido esta subida al poder por parte de Dina Boluarte? Sí, lo que ha caracterizado es que quiere quedarse en el poder. Para ello han hecho esta alianza con el Congreso, que es como les decía, el órgano con mayor desaprobación en el país, y también con las fuerzas del orden. Ha habido intentos, incluso la demanda de las movilizaciones permanentes que se registran en el país exigen la renuncia de la presidenta, la salida del Congreso y el adelanto de elecciones para el 2023. Inicialmente el gobierno planteó un adelanto de elecciones para el 2024, pero en las marchas, en las calles, la gente pedía aún mayor celeridad para estas elecciones. Entonces se volvió a presentar un pedido para adelantar
adelantar las elecciones del 2023, pero en estos meses el Congreso no ha aprobado ni siquiera ha hablado del tema, ¿no? Entonces ha sepultado esta discusión y ha pateado el tema para más adelante. Entonces, en esta situación actual es que hay una demanda real en las calles para hacer nuevas elecciones generales, pero al mismo tiempo tienes a un Congreso que sepulta ese debate y a una presidenta que ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a renunciar. Nelly, ¿qué cree que va a pasar con esta discusión con las elecciones? ¿El Congreso finalmente permitirá esa demanda de la población o definitivamente cree que se está logrando continuidad? Sí, la verdad es que mi impresión, lo hemos conversado mucho con los periodistas de la red regional que han estado cubriendo bastante de manera intensa las protestas muy focalizadas en el sur del país, que es una zona con mucha desigualdad, con mucha pobreza, pero al mismo tiempo también con muchos actores económicos relevantes, como la gran inversión minera. Y casi todos ellos llegan a una conclusión de que lo que se viene en adelante en el Perú es un estado de movilización permanente, donde delegaciones regionales del sur andino, en la frontera con Bolivia, pero también en Cusco, Apurímac, que son estas regiones más del sur, se están organizando para desplazarse y declarar paros y movilizaciones de manera más permanente. Y esto no es solamente ahora una forma de protesta contra el gobierno o exigiendo un adelanto de elecciones porque la consideran ilegítima a la presidenta, sino también es un pedido de justicia ante tantas muertes y ante tantos hechos documentados de violencia policial y militar. Quisiera que ahondáramos precisamente en eso. ¿Cuál es la situación de derechos humanos en Perú? Ya nos ha dado algunos ejemplos y algunas situaciones que nos señalan este camino, pero ¿qué más podemos decir de esto? ¿Y quiénes defienden los derechos humanos de la gente en Perú? Como qué instituciones o qué organismos, y si ha habido algo más, alguna búsqueda de organismos internacionales en esa dirección. Sí, una de las cosas que es alarmante y preocupa bastante en el país tiene que ver con este giro autoritario que ha tomado el gobierno. Hablamos de giro autoritario porque desde que el Perú recuperó la democracia a inicios del año 2000 con la destitución de Fujimori, hemos tenido estos 23 años de democracia ininterrumpida, ¿no? Y sin embargo, en este gobierno lo que se ha apostado es más bien por diseñar un modelo de gobierno bastante represivo, basado en el uso de armas y en el diseño de normas y reglamentos que lo que buscan es ejercer un control político incluso sobre el periodismo. Esta semana, por ejemplo, se ha publicado desde el gobierno un intento de protocolo y recomendaciones de cómo ellos creen que el periodismo debe cubrir las protestas. Y en este protocolo hablan sobre dónde debería ubicarse el periodista, quién es periodista. Dicen que solamente es periodista aquella persona que trabaja en un medio, en una organización legalmente constituida, descartando así, por ejemplo, a los freelancers o periodistas que son colaboradores eventuales en algunos medios. Y este es un intento claro, lo han advertido no solamente los periodistas y medios, sino también las organizaciones de derechos a la información, como la Asociación Nacional de Periodistas, señalando que sí vulnera abiertamente el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión, porque cualquier persona incluso ahora va a poder ser reprimida si está grabando una manifestación, porque la policía lo va a considerar que no está haciendo un uso periodístico, ¿no? Entonces es un protocolo que nos preocupa bastante, que nunca había ocurrido, que no lo habíamos visto, y es una expresión más de este tipo de giro autoritario que está teniendo el actual gobierno. A eso se suma una gran cantidad de casos que en Ojo Público también hemos documentado junto a otros medios sobre cómo la policía dispara directamente contra el cuerpo de ciudadanos que se manifiestan incluso pacíficamente y al mismo tiempo dispara directamente el cuerpo de periodistas, tanto nacionales, regionales e internacionales, a pesar de que estos llevan las credenciales estampadas incluso en los chalecos, en los cascos o tienen las credenciales colgadas en el cuello. Lo que se ven en las imágenes es que la policía está cada vez más trabajando impunemente, disparando perdigones y bombas lacrimógenas a menos de 3 metros sobre el cuerpo de las personas y de los periodistas. ¿Qué organismo o algún organismo que esté intentando de manera interna
defender los derechos humanos de la gente? Sí, una de las pocas instituciones del Estado que se ha mostrado de manera crítica hacia el gobierno es la Defensoría del Pueblo. Es una institución del Estado que tiene en estos 20 años de democracia ha tenido un rol fundamental en custodiar los derechos humanos y en este momento está a cargo de una persona, de una abogada que sí está tratando de garantizar de manera permanente un reporte diario, ¿no?, de daños y vulneraciones a derechos. Es la entidad más importante del Estado en este momento que está preocupándose por el tema y sin embargo hay un intento esta vez nuevamente del Congreso de nombrar a otro defensor del pueblo más afín a su vocación política represiva, ¿no? Alguien que se pueda alinear más a las prioridades que el Congreso quiere de quedarse en el poder y no investigar las denuncias de violación de derechos humanos. Después tenemos a las organizaciones de derechos humanos, sobre todo de sociedad civil. La organización más importante en el Perú es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que también está documentando y denunciando desde el 7 de diciembre estos abusos y están las organizaciones más grandes como Amnistía Internacional o Human Rights Watch que están tratando de apoyar incluso de manera legal a varias de las personas que han sido detenidas irregularmente. ¿Y qué cree que va a suceder con la institucionalidad peruana? ¿Qué va a pasar con el Congreso? Se piden reformas, pero pues ¿cómo puede reformarse la institución dentro de un Congreso que precisamente niega a reformarse? ¿Cómo lee ese horizonte de la institucionalidad peruana, Nelly? Sí, mira, una de las cosas más graves, creo yo, es que la excusa para no tener elecciones este año, o sea, para no adelantarla, es que el Congreso quiere hacer reformas políticas y que después de las reformas políticas podemos hablar de adelanto de elecciones. Y es una gran mentira porque en realidad en los últimos, desde que Castillo fue elegido presidente en adelante, no ha habido ningún intento real de reforma política en este Congreso, ¿no? Entonces, por eso es que nuestra lectura es que es más una excusa para no a debatir el adelanto de elecciones. Y la situación es también compleja porque la única forma de adelantar las elecciones es que el Congreso apruebe este adelanto y se haga un referéndum se ha sometido el tema a votación y que las personas voten diciendo que sí están de acuerdo con el adelanto de elecciones, o que el Congreso lo haga en 2 legislaturas continuas, esta aprobación, lo que también haría que esto se pruebe hacia el 2024. Y la otra es que la presidenta renuncie. Si la presidenta renuncia, y ahí viene otro tema de cómo los abogados interpretan también la ley. Si la presidenta renuncia, algunos abogados consideran que el Congreso inmediatamente tendría que convocar a elecciones, pero ahora están surgiendo otros que dicen que el Congreso podría interpretar de que no es necesario y que el presidente actual del Congreso podría terminar el periodo que falta, o sea, hasta el 2026. Estamos en una situación bastante, por eso decía, delicada, porque la solución no está en los dos organismos más cuestionados y con mayor desconfianza en este momento, en el Ejecutivo y el Congreso, y ninguno de los dos ha dado como que interés claro para adelantar las elecciones. Más allá del discurso, cuando se somete a votación, esto no es aprobado, ¿no? Entonces, cómo quedan las instituciones, yo creo que más deterioradas de las que ya estaban desde el 2016, es una crisis permanente en la que vivimos, pero más que las instituciones, hay una cosa que personalmente siento que me preocupa muchísimo y tiene que ver también con el contexto más latinoamericano, es que la gente está perdiendo la fe en la democracia como sistema de gobierno, como mecanismo de representación y de resolución de derechos, ¿no? Para todos. Entonces, la posibilidad que este ambiente de desconfianza hacia la democracia genera es la posibilidad de que las personas en un eventual proceso electoral puedan votar por un gobierno de mano dura o un gobierno que no respete los derechos y eso es una de las cosas que se muestran también en las encuestas, ¿no? De esta vocación que ante tanto desorden e insatisfacción hacia la democracia, las personas terminen apoyando regímenes más autoritarios y populistas, ¿no? Y en este sentido, Nelly, ¿qué otras salidas puede haber a la situación que vive Perú en este momento? Lo que yo considero es que es importante fortalecer a la sociedad civil, ¿no? No sé hasta qué punto esto pueda incluso también tener el respaldo de organizaciones internacionales. Creo que es fundamental en lo que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con estas visitas que ha tenido a Perú, de establecer señales de alerta
porque es importante cuando en un país se enfrenta ese tipo de crisis, que haya una presión internacional de los estados que apuestan por la defensa de los derechos humanos y de organizaciones como Naciones Unidas. Sin embargo, también creo que hay una cosa que hace mucho daño y tiene que ver con la desinformación impulsada incluso por líderes políticos como presidentes de gobierno, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto en Perú es cómo el presidente de México, el presidente de Colombia, en algún momento el presidente de Argentina, han hecho afirmaciones que no se ciñen a la verdad ni a la situación real de los hechos, ¿no? Ignorando que Pedro Castillo intentó de dar un golpe de Estado, ignorando esa parte de las 5 investigaciones por corrupción que él tiene y repitiendo que es una víctima de la destitución presidencial, cuando eso fue una consecuencia de un hecho que él hizo al intentar cerrar el Congreso y tomar el Poder Judicial. Entonces, ese tipo de discursos también contaminan mucho el debate sobre la situación en el Perú. Lo ideal sería tener una comunidad internacional que se aferre a los hechos. Sin embargo, este tipo de discursos de líderes de opinión que están a la cabeza de un Estado solo dañan más el debate y generan mentiras, ¿no? Entonces, por eso creo que mi mayor optimismo viene hacia el fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil, el periodismo en Perú y en lo que pueda hacer los veedores internacionales como los integrantes o las relatorías de derechos humanos en la Comisión Interamericana. Perfecto, Nelly. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político. Espero que volvamos a conversar y que todo pues este momento de crisis de alguna manera empiecen a ver alguna luz en el camino. Gracias, Juan Pablo. Esperamos también que sea así. Y cerramos con la guerra entre Ucrania y Rusia. Este conflicto entró en su segundo año sin que de momento se vislumbre su final. Incluso da la sensación de todo lo contrario y se esperan varias escaladas en el enfrentamiento. Para darnos una idea de lo que ha pasado, lo que pasa y lo que podría pasar, estamos con Jesús Agreda Rudenko, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Jesús, ¿cómo está? Bienvenido a Capital Político. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son esas principales conclusiones que podemos extraer pasado el primer año de la guerra entre Ucrania y Rusia? Pues la conclusión es, bueno, hay varias. Primero, que en juego está algo mucho más grande que solo Ucrania como territorio. Me parece que no es solo una guerra por el control de un país, sino por los discursos que vimos desde Rusia y que vimos desde China. Es una guerra que busca, de alguna forma, una transformación mucho más significativa de los principios mismos sobre los cuales está organizado el sistema internacional. Por ejemplo, China y Rusia hablan constantemente de la necesidad de una estructura menos hegemónica de parte de Estados Unidos, y eso de alguna forma significa que lo que se busca es transformar algunas normas con las cuales ni China ni Rusia se sienten muy cómodas, como por ejemplo las limitaciones que sienten sobre su propio territorio. En el caso de China lo vimos por supuesto en el Mar de China, en el caso de Rusia lo vemos con el caso de Ucrania. Así que de nuevo me parece que, digamos, dependiendo de si Rusia gana o pierde, pueden instalarse nuevas reglas de funcionamiento del sistema internacional y las que existen pueden ser revisadas. Otra conclusión es que al parecer la estructura institucional que se había creado sobre todo en Europa, que se supone que tenía una aplicación universal y que servían en teoría para evitar guerras, efectivamente no funcionan, y eso nos lleva también a pensar la necesidad de revisar esas instituciones para que lo que está pasando no vuelva a suceder. Y por otro lado, me parece que estamos ante una guerra que efectivamente no va a terminar en el corto plazo, es una guerra que tiene una proyección mucho más larga. Por supuesto, Putin al parecer tiene unas limitaciones de tiempo. No solo tiene que mostrar resultados ante su población, ante su propio gobierno, a pesar de ser autoritario, por supuesto, tiene ese tipo de limitaciones, pero también me parece que otros estados como China e India, que se han posicionado como actores ciertamente neutros, que no están abiertamente en contra de lo que Rusia está haciendo, también se están empezando a cansar por la inestabilidad económica y política que esa guerra está generando. Pero, sin embargo, viendo la situación rusa, y tal como ya se mencionó, debido a que no existe verdaderamente una posibilidad de una solución dialogada, porque los puntos de partida de las dos partes están demasiado separadas, pues estamos ante una crisis y finalmente ante una guerra que va a seguir durando por mucho tiempo. ¿Qué está sucediendo en este momento en la guerra como tal? Y pues ya menciona algunos aspectos, pero no sé si quiere mencionar algunos otros sobre lo que está sucediendo en cuestiones geopolíticas que rodean y envuelven esta confrontación.
Sí, claro. Bueno, lo que está pasando en este momento es lo que se había previsto. Hay una contraofensiva rusa. Rusia esperaba que efectivamente el invierno terminara en Ucrania eh, para poder llevar a cabo un ataque. En invierno era mucho más difícil por las condiciones climáticas, pero el invierno terminó, tal como ya lo dijo el presidente Zelensky, y estamos ante un esfuerzo bélico reforzado, renovado por parte de Rusia. Y a su vez vemos a una Ucrania tratando de resistir y sobre todo tratando de presionar a sus aliados y, digamos, a los donantes internacionales para que efectivamente los sigan apoyando y los sigan apoyando con armas cada vez más avanzadas. El problema es que esas armas más avanzadas podrían ponernos en una situación un poco más complicada, y es que esas armas más avanzadas podrían llevar a Ucrania, o podrían permitirle a Ucrania atacar territorio directamente ruso. No el que Rusia se apropió con esta guerra, sino el territorio que Rusia, digamos, que ha sido reconocido, pues, históricamente como ruso. Y eso significa que, según el discurso ruso, podríamos estar ahora sí ante un enfrentamiento mucho más directo entre aquellos que entregan las armas y Rusia. En otras palabras, podríamos estar ante un involucramiento que, según los rusos, sería directo de las potencias occidentales en la guerra, y eso nos podría poner en un enfrentamiento directo entre Rusia y los demás, incluso a través de armas nucleares. Así que estamos en una situación muy delicada en la que Ucrania quiere defenderse, dice que para eso necesita armas más avanzadas, pero esas armas más avanzadas podrían llevarlo a atacar directamente a Rusia en su territorio, y según la doctrina rusa y según el discurso ruso, eso podría llevar directamente a un enfrentamiento mucho más directo entre Occidente y Rusia, y por qué no a una posible tercera guerra mundial. Ahora, digamos, en otros factores geopolíticos, me parece que esta guerra no solo abarca, de nuevo, como ya lo dije, a Europa, sino está empezando a abarcar el mundo. Y eso lo vemos muy claramente con algunas posiciones mucho más ambiguas frente a la guerra de países latinoamericanos en particular, que evidencia que, de nuevo, digamos, el orden internacional en el cual estábamos viviendo no era necesariamente visto como muy atractivo por la gran mayoría de los países en la región, sino que siempre hemos tratado de buscar, de alguna forma, algunos cambios, pero esos cambios eran muy difíciles de lograr por la presión que Estados Unidos ejercía. Y ahora que hay un Estado, que es Rusia, que de manera problemática, pero igual está tratando de lograr esos cambios que nosotros estamos buscando de alguna forma, vemos cómo hay una posición no necesariamente de apoyo a la guerra en sí, pero me parece que cuando no enviamos armas a Rusia, hay un apoyo a la idea que la guerra en Rusia representa. Lo que demuestra que efectivamente el sistema internacional, que era lo no Occidente, va a estar obligado a una revisión de sus objetivos, sus prioridades y sus principios fundacionales. Jesús, ¿dónde se están concentrando en este momento los enfrentamientos y por qué? Desde la perspectiva de Ucrania, hay varios frentes. Ucrania, por ejemplo, incluso ha tratado de lanzar algunos ataques con drones sobre Crimea, que es un territorio que intenta recuperar y que Rusia se apropió, por supuesto, en 2014. Pero sobre todo estamos viendo el mayor enfrentamiento en la región de Bakhmut o cerca de la ciudad de Bakhmut, que es una parte más centro-oriental de Ucrania. Pues nororiental más bien de Ucrania, donde finalmente Rusia está tratando de consolidar el control sobre los territorios que Rusia ya se anexó a través de referendos. Porque el gran problema para Rusia es que se anexó 4 regiones: Lugansk, Donetsk, Zaporozhye y, bueno, Crimea en su momento, por supuesto. Pero el problema es que no tiene control territorial sobre ninguno de esos, no tiene control absoluto sobre ninguno de esos. Y en ese contexto, Rusia lo que está tratando es justamente lograr al menos el control de algunos de esos territorios, los más importantes, que son Lugansk y Donetsk. Pero por otro lado, para Ucrania, específicamente esa región es esencial porque pone a Ucrania cerca de un hub de transporte férreo que le permite a Rusia abastecer sus tropas o en todo el frente. Así que vemos que esa es una zona que se vuelve muy estratégica, por un lado para Rusia, para el control de la región que se supone que ya es rusa, y para Ucrania, para controlar y de alguna forma debilitar todo el frente ruso, reduciendo la capacidad de Rusia de suministrarse militarmente. Y en este sentido, y reuniendo ya varios aspectos que usted menciona, ¿por qué se esperan varias escaladas en el conflicto armado entre estos países? Porque las condiciones climáticas cambiaron y, por supuesto, aunque Ucrania tiene un ejército, digamos, que se ha mostrado muy capaz, Rusia tiene los números, Rusia tiene la cantidad de soldados, Rusia todavía tiene equipo que puede gastar. Así que, digamos, la guerra es una guerra de desgaste, pero en la cual Rusia todavía tiene recursos que puede utilizar. Y seguramente no va a renunciar a sus planes. Ese es el segundo punto. En el discurso que Putin dio a su legislativo, vimos a un Putin todavía muy comprometido con la guerra, un Putin que cree que efectivamente la guerra se puede ganar, que cree que las sanciones que Occidente le está imponiendo no van a impedir su propósito, que considera que la resistencia de Occidente en Ucrania es una amenaza casi que existencial para Rusia, lo cual lo
lo obliga a seguir comprometido y lo obliga a buscar ganar esta guerra a cualquier costo. Y por otro lado, de nuevo, me parece que vemos una posición de algunos estados como China, que aunque de nuevo ha mostrado una situación muy neutra o una posición relativamente neutra, podría seguir apoyando a Rusia con nuevos elementos. Ya hemos visto a Estados Unidos hablando sobre la posibilidad de China enviando equipos militares a Rusia, y si ese fuera el caso, pues eventualmente Rusia tendría aún más recursos y la guerra, por supuesto, tendría una escalada aún mayor. Y por último, el factor que tenemos que resaltar es el empleo de armas cada vez más avanzadas, no desde Rusia posiblemente, porque las capacidades tecnológicas, aunque tienen ciertas condiciones, también son limitadas, pero sí de alguna forma desde Ucrania, que va a tener una capacidad militar aún superior y que en principio va a obligar a Rusia a tratar de utilizar lo mejor y lo más nuevo que tiene, si es que ya no lo ha utilizado. Por último, Jesús, ¿qué va a pasar y por qué es tan difícil que se vislumbre una solución en el horizonte? Bueno, ¿qué tendría que pasar para que se empiece como a resolver un poco este asunto? Las condiciones que exige Ucrania para la negociación han sido muy coherentes en los últimos meses y están claramente expresadas por el presidente Zelensky. Es decir, Ucrania exige que Rusia, primero que todo, se retire del territorio ucraniano, devuelva los territorios apropiados, que garantice la integridad territorial ucraniana, por supuesto, y incluso se ha llegado a hablar sobre la necesidad de una reparación, es decir, que Rusia repare la destrucción causada. Sí, según Zelensky, Rusia cumple con esos criterios, se puede sentar a negociar. Rusia, en cambio, exige, digamos, una posición completamente contraria. Es decir, Rusia considera que para su propia seguridad necesita que primero Ucrania reconozca que ya ha perdido ciertos territorios, por otro lado reconozca que finalmente no tiene nada que hacer ni en la OTAN ni en la Unión Europea, por ejemplo, y que se comprometa con una neutralidad absoluta. Y viendo esas dos posiciones, de nuevo, no hay mucho de qué dialogar, porque de nuevo son posiciones radicalmente extremas, radicalmente, digamos, opuestas, y pues ahí no hay una posibilidad de negociación. Jesús, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este especial internacional de Capital Político, y espero que sigamos conversando y analizando la situación que se vive en esa parte del mundo. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta aquí nuestro especial internacional de Capital Político. Recuerden que nada de esto sería posible sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Cian González y la producción de María Cuestas. Mi nombre es Juan Pablo Conto, esto es Comunicación Pública y por eso no necesitamos financiación, pero sí nos ayuda a que nos compartan, que cuenten a sus amigas y amigos de lo que hablamos y así poder seguir creciendo y acompañándolos. Nos escuchamos pronto y por favor no se pierdan una cantidad de episodios de vital importancia en nuestro podcast de cultura que quizás no han escuchado. Vayan directo para allá. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas como Capital Sonoro y contarnos qué les pareció este episodio a través de las redes. Estamos como @canalcapital. Capital Sonoro.